Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión de este día de Café para Dos. Aquí en Cinevisión, Canal 19 y como siempre esta tarde, noche, en Vega TV, en el Canal 48 de Claro, en el 88 de Asters, Santo Domingo. Esta semana transcurrió entre convocatoria del Consejo de la Magistratura, la mochila, conflicto en la comunidad educativa, atropello al magisterio de Yaguate y a la comunidad que se manifestaba. De estos temas tendremos que conversar y hoy, por supuesto, contamos con la compañía de Carmen Zapata, que es la directora del Departamento de Atención de la Pensión por Discapacidad. Y también con el maestro Dionisio Tejeda, de Higüey, es candidato a la presidencia de la ADP en aquella seccional y vamos a estar conversando con él de estos temas. Estaremos hablando. Quiero antes agradecer al rector del Instituto Salomé Ureña, a Julio Sánchez Mariñe, la entrega de 2 textos que la institución puso en circulación la semana pasada. Uno sobre el sistema de prácticas docentes de los profesores del instituto, lo cual me parece muy interesante sistematizar esta experiencia, ya la veremos, y el otro que refiere hacia un nuevo paradigma en la formación docente en la República Dominicana, también muy interesante. Agradezco el envío de estos textos y por supuesto vamos a darle rápidamente a leerlo y poder apreciar su contenido. Gracias al rector del Instituto Salomé Ureña por estos textos. Vamos a hacer una pausa y de inmediato venimos con un segmento de comentarios y luego conversaremos con nuestros 2 invitados del día de hoy. Una pausa y regresamos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido de Café para Dos. Rafael, esta semana cierra con muchos temas. Sí, mucho, bastante importante todo. Y todos relevantes, sí, claro. La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, muchos entienden que es una respuesta a la decisión del Constitucional en relación con el tema de eliminar el transitorio, que posibilitaría, sin necesidad de reformar la Constitución, la intención de reelección al presidente de la República. Pero, por otro lado, la verdad que el tema de la mochila sigue fuerte.
estuvo por todo lo alto. Ay, madre mía. Es que las explicaciones no cuadran, Teresa, ciertamente. Y mira que se tomaron su tiempo para tratar de armar los papeles. Se encendió más después de las explicaciones de la diputada, y la verdad es que entonces lo que ha salido es superiormente en términos de dimensión más grave, mayor, sí, o sea, sí, así es. Es un tema ¿no? El tema del clientelismo con los recursos públicos es fuerte, porque nosotros lo vivimos, nosotros sabemos. Mire, yo no me molesté en ir a INAVI, pero es indignante, yo sé, porque a mí me descontaron mi dinero, lo que sean, pero durante toda mi vida laboral me descontaron. Y cada vez que yo veo a esta mujer haciendo campaña con los recursos que los maestros aportamos, que no deberían ir a esa institución, porque hace rato que la ley indicó que todos los descuentos por temas vinculados con seguridad social y demás de los maestros y maestras debían ir al INAVIMA, ellos siguieron recibiendo ese dinero. Y esa señora anda todos los fines de semana regalando cosas en los barrios. Sí. Y todos sabemos que lo que está haciendo es clientelismo, construyendo base social para sus posteriores aspiraciones. Entonces, eso pasa con demasiada frecuencia. Yo creo que es hora de entender que la gente se está dando cuenta. Sí, no, eso está, hay hechos muy evidentes, Teresa, porque son difíciles hasta de ocultar. Pero es que cada vez es más, como más depravado el asunto. Pero también hay una ciudadanía exigiendo más. Claro, por eso se convierte en tema. Sí, porque antes pasaba y a nadie le importaba, veía como algo natural. Pero también hay que decir que en esta semana, bueno, ha generado mucha inquietud, mucho cuestionamiento el hecho de que el juez que conoce el caso Odebrecht haya otorgado el permiso para viajar a España a tratar un tema de salud a uno de los imputados, al señor Díaz Rúa. La gente lo que hace es una comparación con la cantidad de personas que pueden estar privados de libertad, que pueden estar bajo medida de coerción y que no reciben igual trato. La gente sigue sintiendo que hay una manera de abordar, de aplicar las normas para uno y para otro en función de su posicionamiento, tanto material como político y demás. Así es. Y junto a todo esto, ¿qué fue lo que pasó en Yaguate? ¿Qué fue que le dio a la policía de Yaguate? Bueno, las comunidades, usted sabe, María Teresa, que muchas de las protestas que se han producido en este tiempo no han sido de los maestros, sino de las comunidades. Ajá. Que están reclamando educación. Muchas escuelas no concluidas, necesitándose. Porque hay muchos niños con mucho tiempo de iniciado y niños que no han podido accesar a la educación, no han podido ser inscritos porque simplemente las escuelas están ahí comenzadas o casi concluidas. Y finalmente no finaliza. Esa comunidad se estuvo movilizándose y los maestros hicieron lo que tenían que hacer, que era acompañar a su comunidad. Claro que sí. En la movilización, la policía agredió la manifestación pacífica, con gente de la comunidad, con niños, con mujeres hasta embarazadas, movilizándose en la actividad, caminando, como yo creo que se ha enseñado el país, que puede incluso movilizarse de manera contundente, expresando su deseo. Y agredió la actividad, le dio golpe a la gente, tiró bomba lacrimógena, apresó personas, incluyendo maestros. Humberto, yo creo que hay una imagen ahí, porfa, donde se ven unos maestros detenidos allá en Yaguate, que lo despacharon en horas de la tarde con la diligencia que hizo la seccional municipal de allá de Yaguate. ¿En qué comunidad de Yaguate era? No fue en el mismo Yaguate, mira. Sí, fue en el mismo Yaguate. Esos son maestros. Incluso tú ves que tienen hasta el t-shirt de la ADP
participando. ¿Eso era de los presos? Eso era de lo que tuvieron detenidos, sí, en esa actividad en el día de ayer. Y fue una actividad pacífica, no había ninguna razón, no estaban obstruyendo el tránsito, no estaban haciendo nada que no sea reclamar un derecho que le asiste a la comunidad. Bueno, pero la verdad que eso es un comportamiento inaceptable. La policía no tiene derecho a eso. Es decir, una comunidad que quiere reclamar algo a sus autoridades ejerce un derecho, tiene derecho a hacerlo, y es correcto que los maestros y las maestras no sean indiferentes frente a una necesidad que además le compete, porque se trata de una escuela. ¿De dónde saca esta policía de Yaguate responder de esa manera a una comunidad que se expresa, que se manifiesta de manera cívica, de manera pacífica, ejerciendo un derecho, un reclamo de manera civilizada? ¿Por qué tiene que reaccionar de esa manera? Eso es un abuso inaceptable. Y yo creo que deberían investigar quiénes fueron los que tomaron esa decisión para agredir, maltratar, apresar a una comunidad que simplemente hace uso del derecho a la protesta cívica, ordenada, pacífica, por un reclamo, además justo, que lo único que merece es que las autoridades respondan y le den las debidas explicaciones y la respuesta que esa comunidad está reclamando. No debió ser esa la respuesta: agresión, violación de libertad, privación de libertad y violación de los derechos que estaban ejerciendo estas comunidades. Yo creo que alguien tiene que llamar la atención de quien tomó la decisión de actuar de esa manera frente a los profesores y profesoras de Yaguate y frente a la comunidad que se manifestaba en ese momento. Creo que debemos hacer una pausa, Rafael, claro, para venir a conversar con nuestra primera invitada, ¿no? Primer invitado. El profesor Dionisio Tejeda. Tejeda, sí, de Higüey. Sí. Y luego estaremos con Carmen Zapata del INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, conversando sobre estos temas que son de mucho interés para los maestros y las maestras. Una pausa y regresamos de inmediato. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, contamos con la compañía del profesor Dionisio Tejeda de Higüey. Es el candidato a la presidencia de la seccional del municipio de Higüey de la Asociación Dominicana de Profesores por parte de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Dionisio, háblanos de Higüey. Buenos días, Rafael Félix. Sí, bueno. Buenos días, María Teresa. Sí. Buenos días al público. Hoy queremos hablar de Higüey, la seccional, una seccional grande. Sí. La seccional de Higüey tiene varias complicaciones. Sí. Es una seccional muy grande, pero no produce maestros. Entonces hay que estar constantemente
mandando maestros de otros lugares. Entonces, yo represento lo que son los maestros viajeros que van a dar sustento a una problemática. Entonces, hace mucho tiempo que estamos tratando con las autoridades de ver si por lo menos nos ayudan a mejorar un poquito la condición, porque nosotros estamos gastando en pasaje, comida y todo lo demás, más de la mitad de nuestro sueldo. ¿Tú también eres viajero? Sí, soy. ¿Cuál es tu pueblo de origen? San Pedro de Macorís. De San Pedro es que viajan mucho. Sí, la gran mayoría de San Pedro de Macorís, pero... ¿De cuántos profesores estamos hablando que trabajan en Higüey y viven y son de San Pedro, de otra provincia? No solo de San Pedro, son del centro. De otra provincia. De otra provincia, del este. Estamos hablando alrededor del 60% de la población magisterial de Higüey. Sí. De Higüey es de otro pueblo. Alrededor del 60%. Entonces, si vemos que son unos 1.500 más o menos, unos 800 maestros más o menos. Más de la mitad. Más de la mitad. Evidentemente. Entonces ustedes pasan la semana en Higüey. Mire, hay diferentes condiciones. Hay maestros que viajan diario, otros, por ejemplo, como yo, nos vamos y alquilamos una habitación allá, un apartamento. Como quiera, el doble gasto. Y es carísimo. Allá las viviendas son caras. Higüey es caro. Sí, es caro. ¿Y ustedes, la seccional, la ADP, no le ha planteado a las autoridades unas condiciones que hagan, digamos, que compensen? Porque la verdad es que el costo de ir a trabajar es superior en esos casos. Bueno, a nosotros cuando nos convocaron, porque allá fueron las autoridades de los distintos distritos y también de la regional, fueron a buscar maestros allá a San Pedro. En el grupo de maestros que yo fui, eso fue en el 14, fue del distrito 1201 y de la regional, de allá de Higüey. Y ellos nos dijeron que si nos íbamos para allá, nos iban a dar unos incentivos, que nos iban a ayudar con el pago de las viviendas y que incluso que hasta con el transporte podían ayudarnos, que solo había que canalizar con el Ministerio de Educación y si nosotros aceptábamos irnos para allá, eso podía... una promesa. Eso podía ser una ayuda. O sea, que nos íbamos a dejar nuestro pueblo, nuestra familia, pero que en eso nos iban a compensar para que la carga impositiva no fuera tan grande. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Higüey, fue todo lo contrario. Allá lo que hicieron fue, nos soltaron en banda, como dicen. No quería decir así, nos soltaron en banda. Como habla el pueblo. Bueno, es verdad, es verdad. Y simplemente nos pusieron en una escuela, no nos dijeron nada, más nunca nos volvieron a convocar. Incluso yo convoqué un grupo de maestros, hablamos con la ADP, de allá de Higüey, pero esta no respondió como debió. Hicimos reuniones, muchas veces hablamos, nos reuníamos solo y en algunas ocasiones hablamos con ellos, con los de la ADP, y solo se quedó en que era un buen proyecto y no pasó de ahí. Eso no es difícil que las autoridades lo atiendan si hay un reclamo sistemático y se le da seguimiento, porque es algo muy obvio, muy fácil de entender. Entonces tú tienes muchas posibilidades porque tú representas más de la mitad de la población docente. Bueno, que vota en esa seccional. Realmente sí, nosotros estamos agrupados, tenemos una plancha, incluso fue propuesta por muchos de los compañeros. Yo no estaba en esos asuntos de plancha, o sea, de viajeros, pero llegó la ocasión de que nosotros nos pusimos a pensar y realmente es necesario que una población tan amplia esté dirigida por unos que le duela
que estemos en las mismas condiciones. Nosotros tenemos varias propuestas y yo creo que son fáciles de conseguir. Lo único que no ha habido voluntad de parte y parte. Una parte por las autoridades de educación y otra parte del ADP, que hemos visto nosotros. Incluso tengo varios compañeros que me dicen que por qué el ADP no ha asumido un rol preponderante en ese caso, porque siendo los viajeros más del 60% de la población educativa, ¿por qué entonces no se empoderan de esa parte? Una de las propuestas que nosotros tenemos como candidatura, que se nos ayude con nosotros como viajeros a que con el medio de transporte. Hay muchísimas formas. El gobierno dona vehículos, dona guaguas, incluso si es una propuesta que ellos mismos en educación no hicieron, que iban a canalizar unos incentivos y unas cosas. Pero ¿por qué entonces no le dan seguimiento? O sea que a nosotros nos mintieron en aquel momento. Nos mintieron y simplemente nos soltaron. ¿Cuántos años tú tienes viajando? Yo tengo viajando, voy para 5 años. Incluso que una de las promesas de ellos era que si nosotros nos íbamos para allá, cuando cumpliéramos 5 años, pues ellos nos liberaban y para que nos fuéramos a nuestros lugares de orígenes. Eso no se cumple porque hay personas que tienen 10 años. Nosotros como nuevos no sabíamos que eso se trabajaba así, de esa manera, porque siendo así, hay muchas personas que no iban a aceptar eso. Y esa vez fueron más de 200 maestros que fuimos para allá. Y cuando se cumplen los 5 años, ellos dicen ahora que para el maestro irse para su pueblo, debe llevar a otro maestro nombrado para pero ven acá, como que nosotros tenemos la facultad de nombrar maestros. Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es su...? Sí, es que estamos ya con... Sí, eso le iba a pedir un mensaje. Sí, un mensaje ahí. A los profesores y profesoras de Higüey. ¿Por qué deben votar por usted? Exactamente. Bueno, una de las razones que los maestros deben votar por nosotros en nuestra plancha es que para conseguir una reivindicación que nos asiste por ley, que nos asiste a nosotros como maestros que no somos de la zona, nosotros estamos en una zona turística y por eso ellos nos prometieron a nosotros un incentivo por distancia que está contemplado ahora en el pacto que se hizo ADP Miner y nosotros vamos a canalizar eso. Entonces una de las propuestas es caerle atrás de esos incentivos que están ahí y que el Ministerio de Educación con el ADP hizo un acuerdo que iba a darle prioridad a esos 21 puntos y uno de esos puntos, el número 2, es que está puesto ahí que hay un incentivo para personas de esos que viajan y se quedan la semana completa en su lugar de trabajo, fuera de su ciudad. Bueno, pues vamos a desearle muchos éxitos a Dionisio Tejeda y a los profesoras y las profesoras que les acompañan en esta plancha. Ahí están sus argumentos, sus razones. Los maestros y las maestras tendrán la oportunidad de decidir el rumbo de su sindicato y de sus demandas. De manera que muchísima suerte y gracias por compartir con nosotros tu experiencia y lo que representa y lo que espera en este proceso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra segunda invitada, que es Carmen Zapata, del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA. Una pausa y regresamos de inmediato. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA
son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Carmen Zapata es la encargada del programa de pensión por discapacidad, uno de los programas que desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Está con nosotros. Qué bueno, bienvenida Carmen. Cuéntanos qué novedades, informaciones importantes que los maestros y las maestras deban saber del programa que diriges. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los maestros y maestras. Y agradecer también a nuestro señor director, el licenciado Yuri Rodríguez Santos, por confiar en nosotros. Pensión por discapacidad tiene derecho todo el docente activo del MINER, declarado inhabilitado por las comisiones médicas de la Seguridad Social. Inmediatamente el docente cumple con lo que es las 6 licencias y medias consecutivas, tiene derecho ya a depositar lo que es la solicitud de pensión por discapacidad. Para esta solicitud se requiere varios documentos, los cuales son copia de cédula de identidad y electoral, acta de nacimiento, fotos 2x2, formulario de epicrisis, los estudios médicos requeridos para conformar lo que es el expediente, y en caso de que el maestro no pueda movilizarse a depositar lo que es los documentos, se requiere un poder notarial para que su apoderado pueda depositar lo que es los documentos. Todos estos documentos se depositan en las oficinas del INAVIMA, se conforma lo que es un expediente, y este expediente es enviado a las comisiones médicas de la Seguridad Social para su posterior evaluación médica. ¿Cómo es? Me da curiosidad por todo el tema de cómo está la lógica con que está pensado la Seguridad Social en muchas de esas instancias que tienen bastante control los sectores privados. De los casos que presenta el INAVIMA, que manda a evaluar, ¿en qué proporción son aprobados o rechazados por alguna razón? ¿Ustedes tienen datos? Sí, regularmente toda lo que es la enfermedad común, es decir, enfermedades que no son producto de un esfuerzo laboral, regularmente califican para lo que es una pensión por discapacidad, en el sentido de que para obtener la pensión, el grado de discapacidad del docente es alcanzar un 41%, que es el grado de discapacidad requerido para ya tener derecho a lo que es la pensión. O sea que la inmensa mayoría entonces son aprobadas, sí, en ese equipo. Sí, tenemos alrededor anual, alrededor de 5 más o menos solicitudes que no alcanzan el grado de discapacidad. Ah, okay. Pero la mayoría, bueno, realmente el INAVIMA hace el trabajo de depurar el del expediente, de que reúnan con todos los requisitos, y ya ese expediente se va a las comisiones médicas completo,
realmente es muy raro que el expediente sea devuelto por alguna por algún documento que falta, y yo también le aconsejo muchas veces, que eso es una de las cosas que pasa mucho, que el docente deposita la solicitud por discapacidad y muchas veces se retira del país, y al momento que las comisiones médicas citan al docente, no está, y entonces ahí tenemos un problemita, porque el expediente es devuelto por las comisiones médicas al no contactar al docente. Okay. Entonces lo ideal es que completen lo que es el proceso de solicitud de pensión por discapacidad. ¿Cómo cuántas pensiones por discapacidad ya ha otorgado desde INAVIMA? Bueno, actualmente aproximadamente tenemos 4.300 pensiones ahora mismo en nómina. Okay. 4.325 aproximadamente. Okay. Vi una imagen que estaba dando cuenta de las escalas en función de los años, del monto de la pensión. Sí, la escala de 0 a 15 años un 60%, de 20 a 21 un 70% y de 21 a más un 80%, que es el porcentaje más alto en cuanto a pensión por discapacidad. Okay. Es decir, ya el docente, con haber laborado 6 meses y se le detecta una enfermedad catastrófica, ya puede optar por lo que es solicitar una pensión por discapacidad. Eso fue una conquista de la ley 451-08, porque antes, en el régimen anterior, tú tenías que tener 5 años en el servicio. Correcto. Si antes de cumplir los 5 años te enfermaba, no tenía derecho a la pensión, simplemente iba para la cama. Así, sí. Sí, que eso fue también una conquista de la ley 451-08. ¿Cuándo un maestro tiene derecho a accesar a la pensión por discapacidad? Inmediatamente el docente es activo, está cotizando, ya puede optar por lo que es una pensión por discapacidad. Inmediatamente, desde el primer aporte, si se le detecta una enfermedad catastrófica, cáncer o alguna condición que no le permita continuar laborando, ya tienes el derecho a solicitar pensión por discapacidad. Gracias a la ley 451, como usted dice, ya puede optar. Claro. Sí, sin duda que eso fue un paso significativo, porque con menos de 5 años se enfermaban profesores y profesoras que eran incapacitados por los médicos, pero no recibían ningún beneficio. Tenemos que apreciar que ese es un resultado de una lucha tenaz de los maestros y las maestras, bajo la conducción de la ADP, en ese periodo que dio al traste con esta ley. Y yo creo que es importante poder apreciar, valorar esto. Claro. Bueno, aclarar también que tienen el beneficio que para el cálculo de la pensión por discapacidad, es decir, para el monto de la pensión, se toma en cuenta los últimos 12 salarios recibidos, y a ese promedio de los últimos 12 salarios se le aplica lo que es la escala correspondiente, 60, 70, 80, de acuerdo a los años en servicios. También recalcar que se toman los años con la Carta de la Contraloría de la General de la República, el año en que inicia el docente, y corta el tiempo con la licencia definitiva, que no es más la licencia donde establece que no está apto para el trabajo productivo. Ese es el tiempo que se toma para el cálculo. O sea que eso es algo que a mí me llama la atención un poco, porque te toma en cuenta el corte al momento que solicita, no cuando se aprueba.
Exacto. No debería ser al revés. Se entiende de que ya cuando deposita, ya el médico establece que no está apto para continuar laborando y ya ese docente deja de laborar y bueno, regularmente tiene un sustituto que va asistiendo a sus labores. Que lo paga el maestro. Porque yo no sé si ya ahora están distintos. Porque cuando es el maestro enfermo, y antes aquí tardaba bastante, ¿no? para darle respuesta a una solicitud de pensión. Y mientras eso ocurre, está pagando el sustituto, lo lógico es que se calcule el tiempo en cuando se aprueba la pensión. Bueno, María Teresa, como usted dice, antes tardaba mucho. Ya, gracias a Dios, el proceso está más rápido. Ya ¿En qué promedio, en qué más o menos el tiempo promedio entre una solicitud que hace un maestro que deposita su expediente y el tiempo que tarda para otorgar la pensión, más o menos? Realmente las comisiones médicas, recuerde que nosotros solamente facilitamos el proceso, pero hay otro órgano que participa, sí, que es las comisiones médicas. Según la ley 8701, el resultado de la evaluación debe de llegar en un plazo no mayor de 60 días. Okay. Pero ahí intervienen varias cosas, porque también el maestro muchas veces se le solicita estudios para completar lo que es la evaluación. El maestro a veces tarda, también no es localizado porque se marchó fuera del país, o son varias cositas que hacen que el proceso no sea más rápido. Pero actualmente el proceso está corriendo más rápido, aproximadamente unos 4 o 5 meses ya tenemos lo que es el resultado de la evaluación médica. Inmediatamente el INAVIMA le envía una comunicación con lo que es el dictamen de la evaluación médica para notificar si calificó o no. Ok. Sí. Ya. Y una vez tiene los resultados de la comisión de evaluación, ya simplemente se hace efectivo esa... Ya no requiere otra cosa. Ya lo que concierne es tiempo administrativo para organizar lo que es el cálculo, para excluirlo ya de la nómina del MINER y pasar a lo que es la nómina de INAVIMA como pensionado. Okay. Y eso se tarda aproximadamente un mes en hacerlo. Okay. Bueno, pues... María Teresa, bueno, el profesor que nos está escribiendo, sí, ciertamente Carmen Zapata, la encargada del programa de pensión por discapacidad, por eso estamos hablando exactamente de ese tema, que se comunican por todos los lados los maestros. Está preguntando aquí un profesor que por qué razón se calcula la discapacidad a partir del día en que depositan los papeles y no de la fecha en que formalmente son pensionados. Bueno, ya eso se establece mediante la ley 451-08 y en la que tienen realmente el beneficio de que se realice ese cálculo tomando en cuenta la fecha de inicio la fecha de inicio del MINER y la fecha de no apta para el trabajo productivo, porque ya si el médico establece que no puede continuar laborando, ya corta el tiempo de labor en el MINER. Y como le dije anteriormente, ese maestro no continúa laborando hasta que no es dictaminado por las comisiones médicas. En caso de que en un momento determinado la comisión médica no acepte que el maestro está en condición de discapacidad, ¿qué pasaría? La ley establece que si no logra el porcentaje que es el 41%, el mínimo requerido, ese maestro debe de reintegrarse. También, antes de reintegrarse, la ley establece, la 8701, que tiene un derecho de apelación.
Es decir, el maestro no logra el 41%, pero tiene derecho a apelar, que no es más que llenar un formulario en el INAVIMA. Ese formulario es un formulario elaborado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el cual se llena informando o el maestro notificando que no está de acuerdo con ese porcentaje. Ese formulario es enviado a las comisiones médicas para la reevaluación del expediente. Esa reevaluación puede el maestro lograr más del porcentaje anterior o puede validar el dictamen anterior. Ya si en esa segunda, vamos a decir, reevaluación, el maestro no logra el 41%, ahí sí debe el maestro reintegrarse y tiene derecho en 6 meses a volver a intentarlo, pero ya con un expediente nuevo. Okay. Bueno, pues no sé si tiene otra pregunta, Rafael. No, eso está bien. Creo que hay una orientación clara. La recomendación entonces, Carmen, a los maestros y maestras que depositan expediente de pensión por discapacidad sería que esperen que el proceso se agote completo, exacto, que culmine antes de salir, porque si sale pudieran no ser localizados y eso retrasar exactamente su proceso. Esa sería la... Sí, eso es lo ideal, porque lo que queremos es que obtengan el beneficio de lo que es la pensión y por no estar presente, ya ese expediente se ha devuelto y pueda entonces atrasar lo que es el tiempo del resultado de la evaluación médica. Perfecto. Bueno, ahí está el mensaje. Gracias a Carmen Zapata, encargada del programa de pensión por discapacidad del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA. Gracias por acompañarnos en este día. Una brevísima pausa y venimos con la recta final del programa. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Rafael, Juan Ramón no es fácil. No, Y es un militante. seguidor fiel de Café para Dos. Así es. Nos está enviando aquí la actividad que tienen pautada para el jueves 13. Eso le llaman ellos, ¿sabe cómo? El aniversario del desacato a la sentencia que ellos lograron. Pero yo creo que es el segundo año, me parece así. El segundo aniversario. 2 años de desacato. Sí, le van a hacer un bizcocho. Sí. Y eso es el jueves 13 de septiembre a las 9 de la mañana. Ah, pero es frente al minero, o sea que le van a llevar su bizcochito. Hasta yo voy a pasar por allá, María Teresa, porque es que no bueno, se vale. yo no paso porque tengo docencia en el sur y tengo que viajar desde el miércoles hasta el viernes. Y si no, es un reclamo fuera justo. A comer mi pedazo de bizcocho. Sí, es un reclamo justo de los técnicos además, docentes. Si hay una sentencia, claro, tiene que cumplirla. No puede ser que no sirva para nada aquí una sentencia y de un del Tribunal Constitucional, María Teresa. Exactamente. Entonces, ahí está el anuncio.
Juan Ramón Condetre Sí. está invitando fundamentalmente a los técnicos, técnicas, para que acudan a esa actividad. Señores, vamos a ver cómo transcurre esta semana. Ya el tiempo se fue, Rafael. Así no es. tuvimos ni para, pero bueno, No. para Sí. poner el teléfono. Así es. Esta semana promete ser como más movida también. El ambiente político se pone como en forma, va cogiendo como fuerza, ¿no? Con todo el tema de la ley de partido, la propuesta que ha hecho la Junta de Reglamento. La próxima semana tendremos que hablar de ese tema, que no es menor, es un tema importante. Tiene que ver con cómo es que va a desenvolverse el próximo proceso electoral en la República Dominicana, la próxima campaña, que ya sabemos que tenemos experiencia de que hay muchas cosas que superar. Esa es la verdad. El tema de la ley de partido está siendo objeto de muchas reflexiones, diálogos. El martes, la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está organizando un panel con este tema en la facultad, y hay debate, iniciativa en torno a esta normativa para ver los pros y los contras y ver qué tanto se ha avanzado realmente. Vamos a darle seguimiento. En esta semana, un dato caliente, Rafael, fue el pedido, la solicitud de la defensa de uno de los imputados del caso Odebrecht, Jesús Vázquez Chup. Pidió como testigo nada más y nada menos que al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Hipólito Mejía, al presidente de la República Danilo Medina y a los ejecutivos de Odebrecht en República Dominicana. Eso debió hacerlo, ¿tú sabes quién? El Ministerio Público. Si hubiese tenido interés en un juicio que llegara al fondo. Debió hacerlo el Ministerio Público. No lo hizo, lo ha planteado la defensa de Chu, y el tribunal debiera acoger esa solicitud. Porque Bien. Yo pienso que todos tienen mucho que decir, que aportar, para que este proceso se ventile como debe de ser. Y llegue donde debe llegar. Y llegue donde tiene que llegar. Claro, y termine sí. con sanciones ejemplarizadoras a todo el que tenga que ser sancionado. Pero ya sabemos que como ha sido instrumentado el expediente, el Ministerio Público no le interesa eso. Señores, gracias por la compañía del día de hoy. Les invitamos para que el próximo sábado nos encontremos de nuevo en una nueva entrega de Café para Dos.